antes de ir a la palabra de Dios en Gálatas, vaya buscándolo en su Biblia, Gálatas. Vamos a estar estudiando Gálatas durante este periodo y la semana pasada iniciamos, así es que vayan a Gálatas capítulo 1 y vamos a continuar en el versículo 10 y ahí póngale su dedito, su separador, su pluma, su lápiz. ¿Ya tienen listas todos ustedes su Biblia? Bueno, pues vamos a darle lectura a la palabra de Dios y vamos a dejar que sea el Espíritu Santo el que nos hable y que Dios use mi vida. Dice la palabra de Dios así en Gálatas capítulo 1, versículo 10 hasta el 24, vamos a leerlo. Sí, aunque la sección va más adelante, pero solo vamos a leer hasta el versículo 24. Dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista en las iglesias de Judea que eran en Cristo. Verso 23. Solamente oí decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Verso 24. Y glorificaban a Dios en mí. Y glorificaban a Dios en mí. Amado hermano, pues bueno, yo ya te introduje la semana pasada al respecto de esta carta a la iglesia de Galacia o a las iglesias de Galacia. Ya te di una introducción al respecto, ¿verdad? Y el día de hoy estamos continuando con el versículo 10. Y el verso 10 lo que hace es simplemente aclararles a los de Galacia que él no está buscando el favor de los hombres, que a él no le importa, al apóstol Pablo no le importa lo que los hombres pudieran pensar, decir o dejar de decir al respecto de él, porque él simplemente está obedeciendo a Jesucristo, y que si él estuviera al pendiente de lo que los hombres dicen o hacen, entonces dice, yo no sería siervo de Jesucristo. Más antes, más arriba, en el mismo versículo, capítulo 1, en el verso 3, vimos la palabra curios. Ahora en el versículo 10, curios, que es Señor. Y ahora vemos la palabra doulos, que es la palabra siervo. Alguien que está totalmente sometido a su Señor, no a sus intereses, no a lo que él pretende o quiere, no a lo que él cree que podría ser lo mejor, sino que está sometido completamente a la gracia, poder, nombre y dirección de su Padre Celestial, de nuestro Señor Jesucristo también. Entonces él dice, si yo me preocupara por lo que dicen o dejan de decir, entonces yo no sería
este doulos, yo no sería este siervo sometido a mi Señor. Amado hermano, es importante que tú definas en tu vida quién eres, que tú reconozcas quién eres, porque tú eres en Cristo Jesús una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahora tu vida está siendo guiada y dirigida, o debería de estar siendo guiada y dirigida por nuestro Señor Jesucristo, y no por lo que tú crees que debería de ser bueno o malo, sino por la palabra de Dios y la dirección del Espíritu Santo. Luego es interesante en el verso 11 que él, aún después de que la iglesia de Galacia está poniendo en tela de juicio el apostolado del apóstol Pablo y su autoridad, todavía de que se están, como decía el apóstol Pablo, me sorprende que se hayan alejado tan pronto, como lo vimos la semana pasada. Todavía, aparte de eso, en el versículo 11, a pesar de eso, el apóstol Pablo les está llamando hermanos. Todavía les llama hermanos, todavía les guarda ese amor, ese cariño, ese respeto, ¿verdad? Como hijos de Dios, como siervos de Jesucristo. Dice, más les hago saber, hermanos, porque recuerden que estaban poniendo en tela de juicio no solo su autoridad y su apostolado, sino también el evangelio que él estaba predicando. Y entonces en la primera parte de la semana pasada, veíamos cómo defendió su apostolado, y ahora él les está diciendo, más hermanos, más os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. No es que alguien se lo transmitió. Dice versículo 12, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Ahora, déjame decirte que esta parte de ni lo recibí ni lo aprendí, algunos escritores, teólogos, dicen que esto se refiere a que no fue porque él hubiera querido o porque él se hubiera aplicado o deseado tomar el curso, no, sino porque fue una revelación, y dice la palabra de Dios que fue una revelación de Jesucristo. Y en el versículo 11 Él les está diciendo, no es de hombre, no es de hombre, sino es una revelación de Jesucristo, directamente de Jesucristo. Y vamos a ver lo interesante de esto, porque mi querido hermano, no es que tú hayas encontrado a Dios. Mi querido hermano, no es que tú te hayas topado con Jesucristo una mañana de desesperación. No es que simplemente te levantaste un domingo y dijiste, ay sí, Jesús, ya te encontré. No, sino que Jesús te ha estado buscando como esa oveja perdida, y ha estado buscándote, y entonces Él te ha transmitido su palabra, obvio a través, muy diferente que al apóstol Pablo seguramente, pero a través de su palabra, a través de la oración, a través de las predicaciones que escuchas, Jesucristo te ha estado revelando su voluntad. Y el apóstol Pablo recibe esta bendición, recibe esta revelación de parte de Jesucristo, y lo deja muy puntualizado que no fue ningún hombre el que se la dio. Ahora dice que ni lo recibió ni lo aprendió, como te decía hace un momento, ¿verdad? Jesucristo, ¿recuerdas? Camino a Damasco, simplemente se le apareció porque ya había un plan, había un propósito, y para el apóstol Pablo, y él ha sido llamado por Jesucristo. Jesucristo lo topa, Jesucristo lo encuentra, se le para enfrente, le hace el llamado. Lo mismo hace Jesucristo con tu vida y con mi vida, mi querido hermano. Él te ha llamado y te ha rescatado y te ha salvado, y siempre lo hemos dicho, con un propósito. Querido hermano, la vida cristiana no solamente gira en torno a ti. La vida cristiana no gira solamente o únicamente en tus necesidades, en lo que a ti te puede pasar o a mí. Nuestra vida cristiana, nosotros somos un doulos, nosotros somos los siervos de Jesucristo.
Y un siervo, mi querido hermano, así esté lloviendo, granizando, tiene que pararse y atender a su Señor. Así le duelan las rodillas o las piernas, tiene que servir a su Señor. Querido hermano, un doulos, un siervo, pone su vida en una bandeja al servicio de su Señor. Cuando el apóstol Pablo fue llamado, él está haciendo aquí la clarificación de que él no fue llamado por hombres y que él no está predicando un evangelio dado por hombres, sino revelado por Jesucristo. Esta parte, cuando habla de revelación, esta palabra apocaliptos, ¿verdad? La vemos ahí adelantito. Échale un vistazo al versículo 17 y 18. Muy seguramente fueron 3 años ahí, dice verso 17 y 18, dice: ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Fueron 3 años de instrucción, de revelación de parte de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Para el apóstol Pablo. Vamos a versos 13 y 14, porque el apóstol Pablo tiene mucha conexión con lo que tú y yo somos hoy en día, porque tú y yo hemos sido llamados por Dios por su gracia. Hemos sido llamados por su gracia. A lo mejor y obviamente tú no eres ni eras como el apóstol Pablo. Probablemente tienes conocimiento, pero no creo que hayas andado persiguiendo a la iglesia, ¿verdad? Pero ve versículos 13 y 14, dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta. Versículos 13 y 14 nos están hablando de su conducta y de su conocimiento que tenía el apóstol Pablo, del cual él había vivido. Como él había visto apedrear al apóstol Esteban, como habían visto eso. Entonces, querido hermano, versículos 13 y 14 dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Mi querido hermano, seguramente tú también tienes un pasado. Seguramente tú tienes un testimonio que dar, que no eras lo mejor, que no eras el más guapo, el más inteligente, que eras un malo, una persona violenta, borracho, alcohólico, chismoso, chismosa. Yo no sé cuál sea tu vida, tu testimonio, tu pasado, pero aún con todo eso, Dios tuvo a bien mirar al apóstol Pablo y a tener un encuentro y buscarlo y encontrarlo y llamarlo por su gracia, de la misma manera que lo ha hecho contigo. Nos ha llamado por su gracia, a pesar de quién eras, a pesar de quién eres, mi querido hermano, de quién soy. Ese es el amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, porque Él tiene planes específicos y perfectos para todos y cada uno de nosotros. Ahora, si vas al verso 15, en el verso 15, verso 13, 14 dice: yo era así, yo era así, este era mi testimonio. ¿Cuántos pueden decir: yo era un malandro, yo era malo? Yo era una persona que estaba descarriada, era un adorador de Satanás, un adorador de imágenes. Yo estaba perdido, pero Jesús me encontró. Y eso es lo que hace el apóstol Pablo. Incluso habla de sus credenciales intelectuales en el versículo 14. Pero en el versículo 15 quiero que pongas atención, amado hermano. Dice: pero, bendito pero, ¿verdad? Bendito pero cuando agradó a Dios, que me apartó, que me separó, que me sacó de donde yo estaba, me apartó. Y dice que lo apartó desde el vientre de su madre.
desde el vientre de su madre. Y eso lo hemos visto y lo hemos platicado muchas veces, como Dios ha puesto sus ojos sobre ti y nos ha mirado y nos ha guardado. Mío eres tú, dice el Señor. Yo te engendré, yo te miré, yo te he visto. Y dice que desde el vientre de su madre, entonces Él te aparta, pero no solamente te aparta, sino que también te llama, y te llama por su gracia. Esa gracia, ese favor inmerecido. Amado, ni Pablo el apóstol, ni tú ni yo no lo merecíamos, pero a los ojos de Dios fue agradable nuestra vida y nos ha llamado y nos ha apartado para darle a Él toda la gloria y toda la honra a través de nuestra vida, a través de nuestros pensamientos, a través de lo que hablamos, mi querido hermano y hermana. Y entonces nosotros vemos aquí cómo es que Él fue apartado. Y sabes una cosa, yo quiero invitarte a que vayas a Hechos capítulo 9, versículo 15 y 16, Hechos 9, 15 y 16, porque aquí hay una parte importante de cuando el apóstol Pablo está ahí en Arabia, en Damasco, y entonces el apóstol Pablo, pues obvio, va hacia Damasco, se topa con Jesús, Jesús lo envía, nuestro Señor lo envía, y también es necesario que le da indicaciones precisas ahí en el capítulo 9, ¿verdad?, a través de su conversión. Y en el versículo 15 y 16 ya Jesús está hablando con Ananías para que le instruya, para que hable con el apóstol Pablo. Pero observa el versículo 15, cómo el Señor le dice a Ananías: ve a encontrarte con Saulo, vete a encontrar con él. Dice, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Ahora, dices, wow, y Ananías, órale, ¿por qué no me escogiste a mí? ¿Por qué no me escogiste a mí? ¿Por qué a Saulo, que es un perseguidor? Probablemente pudiera pensar eso. Pero sabes, lo que hace Ananías es obedecer. Pero el versículo 16, nuestro Señor Jesucristo sigue hablando y dice, porque yo le mostraré. Quiero que pongas atención en esto. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Obsérvalo. Observa. Mi querido hermano, yo no sé. Tú ahorita, hoy en día, y yo hemos padecido cosas, quizá por la pandemia, por las circunstancias de la vida, por enfermedad, por lo que tú quieras. Pero el apóstol Pablo, aparte de enfrentar todas esas vicisitudes de la vida, esas circunstancias adversas de la vida que son normales, que son cotidianas, la falta de trabajo, de economía, la enfermedad, la familia, etc. El Señor Jesucristo lo había apartado y llamado, y dice, porque es necesario que Él sepa cuánto va a sufrir por mí, por predicar mi palabra. Y yo te pregunto en esta mañana, amada iglesia, querido hermano, hermana, ¿has sufrido por el nombre de Jesucristo? Algunos de nosotros nos desecharon cuando nos convertimos y nos dieron una patada y vámonos, aquí no te queremos, ¿verdad? Pero algunos nos han dejado de hablar. Hemos estado orando por nuestro hermano, el pastor Javier Ordóñez, ahí en Toluca, que ha estado sufriendo desde que él se convirtió. Y platicaba con él y él me decía, hace 22 años yo me convertí, y desde que me convertí mi familia me aisló, me abandonó, me dejó de hablar, me maltrataba. Sin embargo, él permaneció fiel. Eso es sufrir por Jesucristo. Y dice, y él permaneció en Jesús y su familia empezó a llegar a Jesucristo, hermano, porque él revelaba y reflejaba el amor de Jesucristo. Amén. Estoy hablando de mi hermano Javier Ordóñez. Y entonces, querida iglesia, él ha permanecido, ahora es pastor de una iglesia. Y sabes una cosa, querido hermano, él sigue padeciendo persecución, amenazas de muerte, amenazas sobre sus hijas, amenazas sobre su familia. Él sigue padeciendo eso. Estamos unidos orando por él.
que Dios le proteja, que Dios lo guarde. Amado hermano, ¿ha sufrido por Jesucristo? Algunos de ustedes, permítanme ser honesto en esta mañana, algunos de ustedes por menos que eso ya no buscan al Señor, por menos que eso ya no quieren ni conectarse, algo tan sencillo, ni conectarse aquí a las transmisiones. Obvio, mucho menos vas a querer ir a la iglesia. Pero no solo es ir y pertenecer a una iglesia, sino, querido hermano, estás padeciendo por Jesús, porque conectar tu celular y ver una transmisión, eso no es padecer por Jesús. Ir a la iglesia, eso no es padecer por Jesús. Eso es un llamado de Jesucristo, una respuesta de tu amor para que vayas y te congregues y te reúnas. Eso es una respuesta ante el amor de Jesús. Estás padeciendo economía, enfermedad, esto, el otro, cuestiones emocionales, sentimientos cruzados, pérdidas. Eso, perdóname hermano, y respeto tu dolor, y respeto tu tristeza y tu angustia. Lo respeto. Pero eso, amada iglesia, eso no es sufrir por Jesucristo. Y si con esto mínimo que estamos, escúchame, con esto mínimo que estamos sufriendo, ¿qué sería si viniera persecución? Probablemente, y Dios te guarde que no lo hagas o yo, pero probablemente negarías a Jesucristo. Querido hermano y hermana, el apóstol Pablo fue apartado y llamado siendo quien era, igual que tú. Tú has sido apartado y llamado por Jesucristo. La iglesia no es un club social. La iglesia no es un lugar de bienestar. La iglesia no es un jacuzzi espiritual, amado hermano. La iglesia es los llamados de afuera, la gente que Dios llamó de afuera para formar su cuerpo, para servirle al Señor, para ponerse a sus órdenes. No solo para estar, Señor, ven y dame. No, el Señor Jesús no es un refrigerador o una maquinita dispensadora que le pones monedas y te da todo lo que necesitas. Eso no es el Señor Jesús, eso no es la iglesia. El apóstol Pablo, como te decía en Hechos capítulo 9, y vuelvo a leerlo, porque yo, verso 16, 9:16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mí. Padecer por mí. ¿Cuántos de ustedes incluso han dejado de hablarle a sus familias, de hablarle a sus vecinos? ¿Cuántos de ustedes están incluso enclaustrados en su casa? ¿Cuántos de ustedes ni siquiera conocen los nombres de sus vecinos? Porque prefieren, vergüenza nos debería dar, porque preferimos estar encerrados y enclaustrados y que no nos vean salir con nuestra Biblia y que no nos vean alzar las manos y glorificar a Dios. Yo sé que duele, querido hermano. Dolores físicos, emocionales, pérdidas. Eso duele, sí. Pero tú has sido apartado y llamado para un propósito. Así como fue el apóstol Pablo, apartado y llamado para un propósito. Así que, amado hermano, estamos en medio de una crisis, de una situación complicada en la vida. Pero ya, vamos a sacudirnos. Vamos a sacudirnos toda esa pesadez, todo ese temor, toda esa angustia, toda esa depresión, toda esa ansiedad. Vamos a sacudirnos esta vieja ropa. Ya llevamos meses así. Ya deja, te lo voy a decir de todo corazón y espero me lo entiendas. Deja de orar por ti. Y ponte a orar por infinidad de gente a tu alrededor que tiene necesidad grande de Dios y que está muriendo sin Cristo y está pasando una eternidad sin Cristo. Ora por ti, claro, tienes que tener tu devocional, pero ya, amado hermano, es tiempo de que pongas tus ojos más allá de tu puerta, más allá de tu casa, más allá de ti mismo. Empieza a orar por la gente que está en la cárcel, por la gente que está en los hospitales, por tus vecinos que están sufriendo, que están padeciendo, por tu familia. Continúa haciéndolo. Es tiempo, querido hermano. La iglesia en estos meses, quizá la iglesia en general,
ha dejado de hacer el llamado al cual Dios le dio y le hizo. Porque yo le mostraré, le dijo Jesucristo a Ananías, ve con Pablo, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y amado, ni tú ni yo estamos padeciendo por el nombre de Jesús. Yo he sufrido algunos altercados, algunas complicaciones por mi fe en Jesucristo. Pero no me han encarcelado, la gloria sea para Dios. Me han insultado, me han querido golpear, sí. Me cierran la puerta en la cara, sí. Me dejan de hablar, sí. Pero eso no es padecimiento, querido hermano. Eso no es padecimiento. Hay gente a tu alrededor, de tu misma familia, que necesita de Jesús. Y cuanto más mala o malo es esa persona, más debes de orar por él. Más amor cristiano necesitamos mostrar. Y entonces, volviendo a Gálatas capítulo 1, verso 15 me quedé. Pero cuando agradó a Dios, quiero ahora enfocarme en esa palabra. Yo me fui hasta apartó y llamó. Pero cuando agradó a Dios, es el momento, es el tiempo. Es el tiempo de Dios, querido hermano, para tu vida, para la vida de tu familia, para tus seres queridos. Es el momento de Dios. Tenemos que entender algo seriamente, tú y yo, iglesia, que no es a nuestro tiempo, no es a nuestro modo, no es a nuestra manera. Nosotros debemos doblar rodillas, clamar al Padre, orar por la gente, por nosotros mismos, ¿verdad? Y esperar en Dios su perfecta respuesta. Le agradó a Dios. Él fue apartado y llamado. Y como dice aquí mismo en este llamado, es para los propósitos de Dios. Para el propósito de Dios de compartir, en el caso del apóstol Pablo, compartir el evangelio a los gentiles. Dice verso 16, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase, subraya eso por favor, para que yo le predicase entre los gentiles. Y entonces ese era el propósito del apóstol Pablo. Él fue llamado para predicar a los gentiles. Y ya luego viene toda una situación que le está diciendo, yo no hablé con ningún hombre, yo no subí con los de Jerusalén, porque eso es lo que le estaban criticando. Que él no era apóstol porque no había estado con Jesús, ni siquiera conocía a los apóstoles, no había estado en Jerusalén. Y entonces dice, sí, yo no fui, ni los vi, ni estuve ahí, yo me fui, estuve en Arabia, me volví a Damasco, después de 3 años, fui que subí a Jerusalén y estuve 15 días con Pedro y también vi ahí a Jacobo, el hermano del Señor Jesucristo. Es lo más que había hecho. Él les está diciendo, es cierto, yo no me relacioné con el alto mando clerical. Yo no me relaciono con ellos porque yo obtuve la revelación de Dios. Y ya vimos para qué. Vámonos hasta el versículo 23. Solamente oía decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Verso 24, repítelo conmigo, por favor. Y glorificaban a Dios en mí. ¿Lo puedes repetir otra vez conmigo? Y glorificaban a Dios en mí. Amado hermano, ¿cuánto necesitamos que la gente glorifique a Dios a través de nosotros? Que la gente glorifique a Dios a través de nosotros. A través de ver cómo soportamos el día malo y confiamos en Dios. A través de que ellos vean nuestro testimonio de cómo seguimos amando a Dios, le honramos y le respetamos y le obedecemos aún a pesar de las circunstancias. Porque tú y yo, amado hermano, hemos sido apartados
y llamados para ser siervos de Jesucristo. Así es que sacudámonos, hermanos, eso que nos está impidiendo ir adelante. Que el Señor Jesús tome el control de tu mente. Que el Señor Jesús tome el control de tu corazón, de tus emociones. Y no me digas, es que pastor, yo no puedo salir de la casa, esto, el otro. Amado hermano, ya hablaba con unos hermanos y yo les decía, ya el pretexto del COVID ya no es pretexto, querido hermano. Porque ya muchos estamos saliendo a trabajar, salimos a la calle, nos relacionamos con gente que ni sabemos qué tiene, cómo vive y cómo está. Saludamos a alguien ahí de hombro, ¿verdad? De codo. Saludamos a la gente, nos relacionamos con gente en el trabajo y no sabes cómo están ni sus condiciones de salud. Y ahora el pretexto para no ir a la iglesia es por eso. Sin embargo, en la iglesia tú sabes que los que están ahí pues están sanos, y si alguien está enfermo te avisa, te lo dice, o le ponemos el termómetro y ahí vemos cómo está y no pasa. Amado hermano, que no puedes salir de tu casa, y cómo le predico a la gente, cómo le hablo a la gente. Amado hermano, toma el teléfono y habla con una persona, deja de mandar mensajes generales para todos y para nadie. Agarra tu teléfono, agarra tu celular en este momento y envíale un mensaje a alguien, a tus compañeros de trabajo, palabras de ánimo, de amor, de aliento, en el nombre del Señor Jesucristo, a personas específicas. Sé específico. Hay gente a tu alrededor que está sufriendo, querido hermano, que está sufriendo. Alza el celular, agarra un mensaje. El apóstol Pablo no tenía todas estas condiciones. Ahora las tenemos. Ya no hay pretexto, hermano. No hay pretexto para adorar a Dios. No hay pretexto para servir a Dios. No hay pretexto para estar conectados. El único que podría ser que no tengas celular y no tengas internet. Y eso no es un pretexto, eso es una desgracia, ¿no? Pero no hay pretexto para adorar a Dios, no hay pretexto para estar en compañerismo, no hay pretexto para estar sirviendo al Señor, a la iglesia y a la gente de fuera de la iglesia. No hay pretexto para dejar de ser discipulado. No hay, hermano. Hay cientos de formas en las que tú te puedes estar capacitando. No hay pretexto para dejar de congregarte. No hay pretexto para dejar de hablarle a la gente. Ya no puedes, no podemos ponerlo, hermano. Si no lo haces es porque estás desobedeciendo al Señor y estás más enfocado en ti, en tu egoísmo, en ti mismo, que en lo que Dios te ha llamado a hacer. Dice el apóstol Pablo en el versículo 24, capítulo 1, y glorificaban a Dios en mí. Y glorificaban a Dios en mí. ¿Alguien va a glorificar a Dios en ti? Has sido llamado por gracia. Has sido apartado y llamado por gracia. Glorificarán a Dios por ti. Ahora sí que por tu culpa, por tu causa, por hablar de Jesús. Inclina tu rostro, por favor, ahí donde estás. Inclina tu rostro. Señor Jesús, aquí estoy delante de ti, reconociendo, Señor, que he sido muy egoísta, que me he llenado de miedo, que la incertidumbre, el pánico, la escasez me han paralizado. Reconozco, Señor, que he estado paralizado. Si este es tu caso, haz esta oración que Dios está poniendo en mi corazón. Si este es tu caso, haz esta oración. Y reconozco, Señor, que todas estas cosas me han aturdido, me han paralizado, me han obstaculizado de seguir sirviéndote, Señor. Señor, me he enfocado tanto en mí
en mi necesidad, en mi angustia, en mi tristeza, que se me ha olvidado que yo fui creado para servirte, que yo he sido apartado y llamado para servirte. Perdóname, Señor. Y creo que todos podríamos hacer esta oración. Dile: Señor Jesús, perdona mi vida, limpia mi mente, guarda mi mente, Señor. Lleva mis pensamientos y mis sentimientos cautivos a tu obediencia. Ayúdame, Señor, a servirte con todo mi corazón. Ayúdame a servir a mis hermanos con todo mi corazón. Ayúdame a servir a mi prójimo con todo mi corazón, Señor. Aquí está mi vida, Señor. Sácame de este pozo de desesperación. Sácame de este lodo cenagoso. Límpiame, báñame, Señor, y restaura mi vida cristiana, por favor. Restaura mi vida cristiana en adoración, en congregación, en lectura, en oración, en alabanza. Restaura mi vida cristiana en testimonio, que yo pueda reflejar tu amor y tu gracia a los que me rodean, Padre. Por favor, Señor, si tú pones gente a mi alrededor, no solo es para que seamos amigos, sino para que yo pueda hablarles de estas buenas noticias que hay para su vida, Señor. Ayúdame a entender, Dios, que no basta con que la gente sea buena. Aún los buenos sin ti no se van al cielo, Señor. Los buenos también necesitan de Jesús. Enséñame, ayúdame a entender eso. Te lo pido, Jesús, en el nombre tuyo, que puedan glorificar tu nombre a través de mí, Señor. De mi testimonio, de mi vida, de mis palabras. Te lo pido, Jesús, en el nombre tuyo. Amén. Señor Dios Todopoderoso, yo bendigo a tu iglesia. Bendigo, Señor, a los que nos están escuchando, los que nos están viendo. Toma sus vidas en tus manos. Aliéntalos y alimentalos, Señor, con la preciosa palabra de tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús, te pido que bendiga sus vidas, que supla sus necesidades, pero sobre todo que todos ellos y yo podamos ser siervos útiles a tu llamado. Gracias por habernos apartado y llamado, Señor. Queremos servirte con gozo y con alegría. Bendigo a tu iglesia, guarda su entrada y su salida desde ahora y para siempre. Amén. Que Dios les bendiga. Muy buenas tardes, buen provecho.